En Oaxaca se está desarrollando un proyecto para vincular a jóvenes indígenas y mestizos a sus comunidades. Es el proyecto Nuestra Visión del Cambio, donde jóvenes y adultos de 10 comunidades se interrelacionan para conocer más profundamente la forma de vida comunitaria y para reflexionar sobre cómo está cambiando. Los participantes construyen nuevas perspectivas sobre su futuro como personas y como comunidad. El proyecto ha ido fortaleciéndose entre 2012 y 2015, sustentado por una estrecha colaboración entre los museos comunitarios, las autoridades municipales y las escuelas de las comunidades participantes. La instancia que sostiene e impulsa esta iniciativa es la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca. Este proyecto surge en el estado de Oaxaca, un estado con gran diversidad étnica y lingüística, con presencia de 16 de los 65 grupos étnicos que existen en el país. La población indígena rebasa 1 millón de habitantes y representa más de una tercera parte de la población total del estado. El modo de vida comunal de los pueblos de Oaxaca, o también conocido como comunalidad, se caracteriza por 4 elementos principales: el gobierno comunal, el trabajo comunal, el territorio comunal y la fiesta comunal. La mayoría de las comunidades tiene un fuerte sentido de identidad comunitaria. Durante siglos han practicado sus formas de organización y propicia un profundo arraigo y pertenencia entre los integrantes de estas poblaciones. Es una forma de ver la vida. Esa forma de organizarnos en la que todos aportamos, desde para realizar una fiesta, para hacer un trabajo, una obra en beneficio de la comunidad, y qué es lo que nos fortalece como comunidad. En estas comunidades, el gobierno comunal se rige por la Asamblea Comunitaria. La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de la comunidad y decide sobre los proyectos que se llevarán a cabo. Aquí no entra lo que es los partidos políticos, sino lo hacemos a través de una asamblea, a través de los vecinos, se reúnen y nombran pues a los que van a representar a la comunidad. Tiene validez jurídica, legal, los acuerdos que ellos tienen a nivel comunitario. Es la asamblea donde se decide de manera colectiva hacia dónde queremos ir en el futuro. También en las asambleas se nombra las diferentes instancias, las formas de apoyo interno. Cada comunidad pues tiene una serie de servicios, muchos o todos se dan de manera escalafonaria. Cada uno de estos puestos implica muchas veces todo un equipo de trabajo, un comité que debe realizar una función como manejar, apoyar el funcionamiento de la escuela, el sistema de alumbrado público, el transporte municipal. Entonces ellos inclusive lo llaman cargos o empleos a veces, pero no se recibe ningún dinero por realizar ese trabajo. De igual forma, cada ciudadano debe participar en el trabajo comunal, conocido como el tequio, en donde todos laboran sin pago para una obra de beneficio común, como la construcción de una escuela o un camino. En este sistema de vida comunal, todos deben participar por igual en los trabajos para sostener la comunidad y practicar la reciprocidad, es decir, entregar su esfuerzo en respuesta al apoyo recibido por los demás. Es fundamental la idea de servicio, porque toda la gente que pertenece a la comunidad tiene la obligación de servir a la comunidad. Como una manera de retribuirle, digo yo, a la comunidad lo que nos ha dado, un poquito de todo lo que nos da, ¿no? No es trabajo voluntario, es algo que es una obligación y tienen que ofrecer y mantener este servicio durante toda su vida adulta. El estilo de vida también tiene como base el territorio comunal, puesto que cada familia participa en la propiedad comunal y mantienen creencias y prácticas que veneran fuerzas sagradas y sobrehumanas que están presentes en él. Bueno, pues aquí en la comunidad se agradece todo y por todo. Por ejemplo, cuando tú vas a sembrar, aquí le agradecemos a la tierra.
¿Cómo le agradecemos? Pues le ofrecemos lo que nosotros vamos a comer. Si vamos a comer un plato de frijoles, primero atiendes a la tierra porque te está dando de comer. Muy importante que nosotros pidamos permiso a la tierra para empezar a trabajar y al final agradecerle a la tierra por el fruto que nos dio para vivir. Porque al final de todo, la tierra nos lleva. En las fiestas se une la comunidad en torno a su religiosidad. Las familias se apoyan mutuamente para rendir culto a los santos y también comparten el disfrute, conviviendo y recreando todas las expresiones de su identidad a través de la música, la danza, los alimentos e incluso los juegos y deportes. Bueno, dentro de esto hay que incluir las fiestas, hay que incluir la lengua, hay que incluir los rituales, ¿no?, que se desarrollan en cada una de las actividades. Forma parte de un sentimiento natural de identidad en el pueblo. Su organización que ellos tienen, que muchas veces no está escrita, sino que representa la tradición, la herencia cultural de las familias, forman una gama de historia, de características personales, sociales, y que no es común en la sociedad actual, porque ellos sí conservan esa identidad cultural que les hace diferentes a otras comunidades pues, del Estado o de nuestra República. La fortaleza comunal de los pueblos de Oaxaca ha propiciado iniciativas destacadas como la creación de museos comunitarios, siendo esta la plataforma que posteriormente daría origen al proyecto Nuestra Visión del Cambio. En este espacio, las personas de la comunidad tienen un lugar para reflexionar sobre el pasado, repensar el futuro y fortalecer la identidad comunitaria para responder a los retos actuales. Los museos comunitarios surgen en el año del 1985 aquí en Oaxaca, realmente por una necesidad que tienen las comunidades de preservar su propia memoria, que son pueblos que han estado a través de los siglos ya luchando por mantenerse en este espacio que ha sido propio durante toda esta historia, ¿no? Y esto ha llevado a tener una lucha y resistencia por no desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? El museo comunitario es una instancia de organización realmente. No lo vemos como un espacio físico, aunque también pues, viene siendo un lugar donde están colecciones, están presentadas, pero en realidad lo que está atrás de eso es una forma de organización y de reconocer la gran importancia que tiene un patrimonio. Y ese patrimonio es físico, pero no solamente una colección o una pieza arqueológica, sino que es todo lo que significa esa pieza, las historias que se vivieron, la memoria de la comunidad, cómo se puede expresar, cómo se puede continuar transmitiendo a la gente que viene, se le puede reconocer la importancia que tiene y puede recrear permanentemente este sentido de pertenencia de la comunidad. El pueblo es que elabora el museo comunitario. Un museo comunitario donde los niños, los ancianos, las autoridades, los migrantes son los que contribuyen para tener ese museo comunitario. No es un museo que viene el gobierno y nos pone los cuadros, nos pone las escenografías. No, es un museo hecho por la misma comunidad, ¿sí? Debe ser la comunidad la que se exprese en el museo, que esa expresión sea lo propio, no cómo nos ven desde afuera, sino cómo nos vemos nosotros. El museo comunitario es una forma de organización que se da a la misma comunidad para reconocer su propia historia, para fortalecer esa identidad, para unirse más y para tener más capacidad de actuar. La comunidad decide sobre su propio camino, de manera colectiva. Es un ejercicio de democracia, pero decidir si creo el museo, quién lo dirige, de qué temas habla, de qué historia habla y aparte, en dónde se va a poner. Esta forma de organización y de trabajar en red lo llevamos
para crear la Unión Estatal de Museos Comunitarios de Oaxaca. La Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca agrupa a los diversos comités de museos comunitarios y mantiene un vínculo con las autoridades municipales de cada localidad. Al surgir la UMCO, sus integrantes acuerdan celebrar reuniones periódicas donde puedan tratar temas que aquejan a sus comunidades. En estas reuniones se expresó un problema sentido y generalizado: el alejamiento de los jóvenes de sus comunidades, así como el rechazo a su propia cultura. Bueno, son muchos factores los que intervienen en esta parte del rechazar mi cultura, ¿no? Y son generales, ¿no? No solamente en esta comunidad del Valle de Tlacolula. A veces, pues en la escuela, pues ahí casi la mayoría ya no hablan la lengua indígena. La escuela en general ha pretendido acabar con esto, ¿no? Hay todo un programa, ¿no?, de la castellanización que surgió desde los años 30. Y bueno, ¿esto cómo se refuerza? A través de los medios de comunicación. A una persona de un pueblo originario, a la India María, por dar un ejemplo, no como alguien torpe, como alguien que tiene un modo de hablar muy particular, que nunca se explica, por ejemplo. La gramática y la estructura del lenguaje está estructurado de una manera distinta, y al quererlo pues trasladar al español, pues se oye tergiversado, se oye incluso con un acento distinto. Pero esto, los medios se mofan de esto y bueno, lo plasman en las novelas, en comerciales, en cuanta cosa. Y bueno, la gente termina diciendo, bueno, es que yo no me quiero ver así, ¿no? La mayoría de la gente hace muchos años emigró a Estados Unidos y a su regreso tuvieron un choque cultural pues impresionante por la forma de ver el mundo cuando ellos fueron a trabajar como migrantes. El factor migración ha implicado muchas cosas, afectó bastante, impactó bastante sobre el sistema de cargos, porque ya no tenemos gente quien cubra los cargos municipales. Y una forma de resolver este problema es que los paisanos que son migrantes buscan un trabajador para que les cubra el cargo que les toca, ¿sí? Porque ya no hay nadie que cubra los cargos municipales que requiere el pueblo para que mantenga o sostenga la categoría de municipio. Han sufrido algunos cambios por la influencia de los partidos políticos, y que en una comunidad con antecedentes culturales indígenas pues resulta difícil ese proceso de consolidación en la organización. ¿Qué es lo que ha pasado cuando hay llegan los partidos a las comunidades? Dividen. En lugar que sea el bien común, es el bien del partido. Los intereses del partido los que prevalecen. Entonces entran de todos los colores, entran los partidos sin conocer esta forma. Y entonces empieza una lucha de un sistema diferente al que tenemos. Ya no vuelve a haber una reciprocidad con la comunidad, se rompe totalmente. Podemos decir que hablamos acá de consenso, hablamos de que somos sujetos, acá hablamos de que somos los objetos del poder. Las comunidades se convierten como en una ficha más para armar, pero no como personas pensantes que tienen capacidad de decidir en qué proyecto se quiere. Somos objetos de consumo, somos objetos de manipulación, solamente para el voto, pero ya después no se olvidan, así es el sistema. Hay problemas de desintegración familiar, hay problemas de los padres al emigrar pierden esa identidad cultural con la comunidad, y eso provoca una confusión en los jóvenes. Nosotros como jóvenes lo que hemos perdido, la lengua. Ya no tejemos palma, ni madera, ni la vestimenta. El internet pues tiene sus lados buenos, pero también los malos cuales son que nos dan otro tipo de moda a nosotros como jóvenes. Entonces en lo de cultura estamos totalmente perdidos. Te dicen, te forman una ropa típica, nos da risa. O a mí me daba risa, ¿cómo me voy a vestir así? ¿O cómo es que se vestían así? Me van a ver como un bicho raro en la sociedad, ¿no? Nos preocupamos más por cómo nos van a ver los demás, sin importar, porque ¿qué importa lo que digan? Si nosotros estamos pues vistiéndonos como éramos, pero pues en cultura sí, estamos totalmente perdidos. Ya no tenemos casi tradiciones de los que tenían antes.
Y esos detalles observamos que forman parte de ese problema de pérdida de identidad cultural en los jóvenes de la comunidad. Para ellos no es interesante seguir elaborando artesanías de carrizo porque dicen que un cesto que les cuesta muchos días elaborarlo se puede sustituir por un cesto de basura de plástico que lo adquieren de manera económica y muy rápida en una casa comercial. Pero precisamente eso nos demuestra que ellos están perdiendo esos valores, esa identidad cultural, y que se traduce en un conflicto muy fuerte para los jóvenes. Pues sí, la mera verdad, lo que yo veo, sí estamos perdiendo y pues yo creo que lo que debemos de tratar aquí es de que hacer un esfuerzo que se vuelva a retomar eso, porque sí, para nosotros sí es importante, pues es bonito saber nuestros antepasados. Hoy en día, por ejemplo, ya no existe el tequio como una actividad de consolidación dentro de la comunidad, ¿no? Existen las escuelas, pero bueno, la gente va a dar su tequio porque si no van les multan, ¿no? Entonces ya no es espíritu de la unión dentro de la comunidad en donde todos tendrían que cooperar sin esperar una moneda a cambio, ¿no? Todo esto pues hace que las personas rechacen su origen. A eso nos estamos enfrentando, a un estereotipos de formas de vida no propias, y nos está transformando. Y como dicen los abuelos, es que ya no hay valores, ya no hay respeto, ¿no? Ya no hay. Estamos consumiendo cosas y bebiendo la sustancia, la espiritualidad de afuera, que por lo regular rompe con lo que es propio. Ante este problema, se gesta la iniciativa de proponer un proyecto impulsado por UMCO que viene a fortalecer el sentido comunitario de los jóvenes. En los encuentros estatales realizados en 2008 y 2009, los comités de museos comunitarios debatieron sobre su preocupación por trabajar con los niños y jóvenes en procesos de reafirmación cultural y definieron los objetivos de un nuevo proyecto colectivo para abordar esta necesidad. UMCO elaboró el proyecto y lo presentó a diversas fundaciones. En 2012 obtuvo el apoyo de la Fundación Príncipe Claus de Holanda. En 2013 fue aprobado por parte de la Fundación Interamericana, una agencia independiente del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. El proyecto Nuestra Visión del Cambio busca que los jóvenes fortalezcan su vínculo con su comunidad, también que profundicen su conocimiento sobre la memoria colectiva de su propio pueblo, sus luchas, sus formas de organización y sus principios comunales. Motiva y prepara a los jóvenes para dialogar con los adultos, para conocer su experiencia y valorar el camino recorrido. Crea espacios para que reflexionen juntos acerca de los cambios que ha experimentado la comunidad. Así, se fortalecen las ideas de los jóvenes sobre quiénes son, su capacidad para decidir y construir un futuro colectivo. La visión la tenemos que tener nosotros como alumnos, nosotros como personas que pertenecen a este pueblo. Y no necesitamos que otra persona venga y dé una visión de lo que es de nosotros. La visión la tenemos que dar nosotros. La visión es de nosotros, es para nosotros y también para compartirla a otras personas que quieran interesarse sobre esto, ¿no? Los representantes comunitarios reunidos en UMCO retomaron la necesidad de fortalecer la identidad de los jóvenes, gestionaron el proyecto y ahora la tarea era regresar a las instancias de organización de las comunidades para desarrollarlo. Fue necesario plantear su importancia y su forma de trabajo a las autoridades municipales, los docentes de las escuelas y los padres de familia para tomar acuerdos y llegar a un consenso. Así, paso a paso, se fue generando un esfuerzo colectivo de los diversos órganos comunitarios. Siempre hemos tenido el cuidado de que al iniciar un nuevo ciclo escolar haya una reunión entre autoridades comunitarias como directores, personal docente,
miembros del comité del museo comunitario, sí, y facilitadores de la Unión Estatal de Museos, para dar a conocer cuál es el proyecto, cómo se va a manejar y toda esta situación. Y de ahí, obviamente, ya teniendo todo esto, pues también los que han asumido un papel de mucho compromiso, que yo lo veo así, mucha disponibilidad, son los docentes de las escuelas. Sí, así es como se ha estado trabajando. Entonces todos estamos informados de qué se trata y cómo vamos a trabajar. A través de los acuerdos logrados, las escuelas abrieron espacios dedicados a los temas propios de la comunidad. En los programas de estudio se integraron actividades para acercar a los jóvenes a su realidad, construyendo conocimientos con base en la experiencia y sabiduría comunitaria. Jóvenes de 12 a 15 años, el caso de la secundaria, 15 años a 17, y quizás en el caso de prepas, que también se trabaja con estos chavos. Una vez al mes tenemos una sesión que dura aproximadamente 3 horas y que se van intercalando, ¿no? Cuestiones reflexivas, jugamos con ellos, hay cosas más lúdicas y también como cosas creativas, ¿no? Pintan, dibujan, hacen poemas, se manifiestan de distintas formas. Nos basamos casi siempre en preguntas para incentivar el cuestionamiento y la reflexión. Que tienen como fin último una reflexión. Entonces no son actividades que se ponen y ya se realizan, sino que se sigue todo un proceso, el proceso de la investigación, que es básico para nuestros alumnos. Y es un ambiente igual donde normalmente estás acostumbrado a decir, es que los chavos no tienen interés, siempre está reprochando esa situación. Todos los chavos ya dicen, bueno, ¿para qué me esfuerzo si todo el tiempo me estás diciendo que no hay interés por parte mía, ¿no? Entonces, siento que hay una parte de no sentirse valorado. Siento que con toda esta metodología que se trabaja dentro del proyecto, se logra cambiar esa situación. Quiero que digas lo que tú quieres decir, ¿no? Las metodologías que hemos utilizado de esta forma han funcionado, ¿no? Han funcionado, ha abierto esa confianza con los chavos y eso hace a que haga ese clic que decíamos hace rato. Aquí puedo expresarme, aquí puedo conocer, porque no es a través de que te voy a calificar o te voy a ver mal por la forma de cómo estás expresándolo, sino es un espacio para que yo pueda conocer y hacer mis propias conclusiones, mi propia crítica de lo que está pasando en la comunidad y lo que está pasando a nivel general y en la situación personal, ¿no? De lo que vive cada chavo. El programa se estructura en 2 bloques temáticos con actividades paralelas. Desde un principio se vieron sobre algunas fotos de contraste. Teníamos que salir primero aquí en la escuela a tomar algunas fotos sobre qué es lo que ha cambiado. Le tomábamos fotos a algunas cosas que ya tenían antigüedad y a algunas que ya se habían remodelado. Esas fueron algunas de las primeras actividades que se estuvieron haciendo aquí. Este ejercicio introduce a la noción del cambio. Ayuda a los jóvenes a ver que las cosas no siempre han sido igual para posteriormente reflexionar sobre las transformaciones. Trabajamos 4 conceptos o 4 pilares dentro de la comunalidad, que son el territorio comunal, el gobierno comunal, la fiesta, el trabajo comunal, que se manifiesta de distintas formas en cada uno de los lugares en los que estamos trabajando. También se habló sobre los 4 pilares de que era territorio comunal, gobierno comunal, trabajo comunal y las fiestas. Hay algunos de estos pilares que están muy fuertes dentro de las comunidades, pero otros que no tanto, ¿no? Y que los jóvenes todavía no alcanzan como a visualizarlos del todo o a entender todos los elementos que conforman a cada uno. Entonces, el trabajo que se hace en este primer periodo es fortaleciendo ese conocimiento y que sea un conocimiento que emana de la misma comunidad, ¿no? Hay una de las sesiones que se hace que son entrevistas con personas adultas mayores de la comunidad
en donde justo se les preguntan sobre estos temas, ¿no? Cómo es el sistema de escalafones que le da sentido al gobierno dentro de la comunidad, cómo se elige el cabildo, cada cuánto se elige. Ellos, los jóvenes, arman sus preguntas, sus guiones de entrevista, y ellos mismos son quienes entrevistan a las personas de su comunidad, ¿no? Hacemos igual ejercicios o trabajos en donde se retroalimenta todo este trabajo que hacen por grupos a veces, hacia todo el grupo en general. Hemos estado trabajando con jóvenes de secundaria de primero y segundo grado. Hicimos algunas entrevistas al señor Tapia y al señor Justino y otras personalidades las cuales han servido y saben cómo es la comunidad. Entonces decíamos, si ellos todavía tienen la memoria, nos los pueden confortar a nosotros. Entrevistamos a las abuelitas, por ejemplo, cómo es el vestuario, cómo lo hacen, y pues es algo bonito. Por ejemplo, yo no sabía cómo hacían el huipil, el rollo, y cuando fuimos a la agencia, nos empezaron a platicar las abuelitas cómo era antes y todo eso. Pues a mí sí me llamó la atención. Convivir más que nada con las personas mayores, ya que pues con ellos casi no platicábamos y ellos son los que conocen más sobre cómo ha estado esta comunidad. Cuando le dices algo, preguntas algo, te responden cariñoso, te hablan con la verdad y pues te tratan bien. Personas, abuelitos o sus papás, los señores que tienen algún cargo, que tienen mucha experiencia en el servicio comunitario, se hace una investigación primero con ellos, ¿no? Ellos son los que proponen qué preguntas se van a realizar, qué les interesa. Ellos elaboran su guión, se hacen las entrevistas y se empieza a documentar también y a reflexionar sobre esos temas. Después de ese primer momento, entonces empezamos a elaborar el contraste también que hay dentro de su comunidad, ¿no? El contraste de estos pilares, de los cambios que hay en su comunidad, ¿no? Cómo era antes, cómo es ahora y por qué está sucediendo este cambio, ¿no? Que ellos se pregunten por qué, ¿no? Y de dónde vienen estos cambios, ¿no? ¿Qué influencia que sucedan estos cambios o estas transformaciones? Para concientizar los cambios que han sucedido dentro de los 4 pilares de la comunalidad, lo que se hicieron fueron siluetas. Cuando hicimos la actividad de las siluetas, pues era para reflexionar qué era lo que se estaba perdiendo en la comunidad. Entonces se dibujaba la silueta de la persona que entrevistaban, la dividían a la mitad, de un lado colocaban cómo es ese aspecto, por ejemplo, de la fiesta hoy en día y cómo era la fiesta antes. Entonces ya expresándolo gráficamente, el joven tiene mejor noción y puede comparar estos dos aspectos y así reflexionar qué cambios han sucedido entre lo que era antes y lo que es ahora. Hay otras actividades que sirven para reforzar esto, ¿no? Varias de esas actividades han sido recorridos a zonas importantes o a lugares que tienen un sentido profundo para la comunidad, ¿no? Han sido el caso de las zonas arqueológicas que se visitan, en donde a veces los jóvenes ni siquiera las conocen, ¿no? Ya sus papás tampoco las visitan. Entonces estos recorridos sirven mucho, por ejemplo, con estos reforzamos principalmente el pilar que es el territorio comunal, ¿no? Independientemente de que sea la extensión de tierra en donde ellos se radican y habitan, también tiene otro sentido, ¿no? De la misma cosmovisión de la comunidad y que tuvieron sus antepasados. Entonces se van apropiando también y van sabiendo cuál es su territorio, ¿no? Cuáles son los límites y qué historia tiene, ¿no? Desde cuándo la habitan, cómo es que los primeros pobladores bajaron a la comunidad. Ha habido otras actividades, por ejemplo, se han insertado en estos eventos de cambio de gobierno, que en las comunidades de usos y costumbres, que son con las que estamos trabajando, pues se da hasta de cierta forma, de una manera ceremonial, ¿no? El cambio de autoridad. Y que a veces no participan los jóvenes de las comunidades, ¿no? Y se abre ese espacio para que ellos vayan y vean cómo se da, ¿no? ¿Qué implica ese cambio de autoridad y cuál es el compromiso o el respeto con el que se adquiere ese cargo? En otras comunidades, cuando se ha trabajado la fiesta, también se han dado como representaciones de la fiesta, ¿no? Algunas como más pequeñas, ¿no?
y otras más grandes, ¿no? Hay un caso reciente de toda la comunidad participó en esta representación de una boda. Armaron toda una representación de una boda tradicional que ya se hacía hace más de 60 años. Y para los propios jóvenes, al ver el entusiasmo que ellos han mostrado y que lo siguen haciendo, decir cómo mostrarle, cómo enseñar que estos jóvenes que están teniendo este interés, pues sepan de todos estos temas de la comunidad, ¿no? Y los chavos comportándose a la altura, valorando mucho esto que hicieron la gente de la comunidad. Ellos se pusieron a grabar, ellos se pusieron a tomar fotografías, ellos se pusieron como se ha hecho normalmente en todas las actividades, pero con un respeto profundo a las actividades que se estaban realizando. Finalmente, con lo de las exposiciones, en donde ellos ya van dando sus propios puntos de vista. Vamos a hacer una exposición ante todo el pueblo para que también vaya conociendo qué es lo que hemos estado trabajando. De hecho, mi equipo va a trabajar sobre la fiesta. Va a ser como un tipo drama mudo porque vamos a ir relatando cómo se hacía mientras otros compañeros van a ir así como haciendo la operación habla. Nosotros vamos a dar a conocer todo lo que hemos estado haciendo en este proyecto, entonces nos dividimos los temas, ¿no? En este caso a mi equipo le tocó la pérdida de la memoria. Nosotros decidimos hacer un mural donde está la silueta de una cabeza, un signo de interrogación y alrededor todas las redes sociales. Todo lo que afecta a nosotros como jóvenes. Esa es la finalidad de dar esta exposición, darle a conocer al pueblo lo que estamos realizando. A la hora de inaugurarlo, pues se empezaron a explicar las fotos. Ese sí fue un trabajo bien. Finalmente, con lo de las exposiciones, en donde ellos ya van dando sus propios puntos de vista. En un segundo periodo trabajamos otros conceptos y otros temas, ¿no? Como los sueños, que van más encaminados como a una identidad que sigue siendo o que sigue estando fundamentada en sus raíces y en la comunidad, pero también ellos, ¿no? A partir como de su propia historia, qué expectativas tienen, qué sueños tienen, qué anhelos, si se ven dentro de la comunidad o fuera de ella y por qué, ¿no? O sea, eso a qué voces obedece del exterior, ¿no? El que a lo mejor ellos tengan pensado su futuro lejos de la comunidad o que asocien la cuestión del progreso fuera de su comunidad y no dentro, ¿no? Bueno, ella nos puso un ejemplo, si queríamos estudiar alguna carrera, si la queríamos desempeñar adentro de la comunidad y afuera. Y en el pizarrón puso unos círculos de estambre, que uno era afuera y adentro de la comunidad, y pues varios pusieron su dibujo afuera de la comunidad, por lo mismo de que no había una carrera que los pudiera ayudar para ellos aquí en la comunidad, y pues algunos sí pusimos algún estudio que nos pudiera ayudar a la misma comunidad, dándonos trabajo así, o ayudarlos incluso a ellos. Nos pusieron a dibujar nuestros sueños que teníamos, lo que queríamos ser de grandes, y pues yo puse que quería ser antropóloga. Sí, porque desde que llegaron acá con el proyecto me gustó cómo trabajaban, cómo era que conocían diferentes lugares y pues me gustó. A mí me gustaría ser chef, porque lo que a nosotros nos debe de interesar es que haya más cosas en la comunidad, que podamos desarrollar nuestro sueño acá, de trabajar también las comidas típicas. Damos ahí como otra etapa de los temas de reflexión, ¿no? Sobre el concepto de la buena vida, como esa idea que se tiene, ¿no? Pero igual a base de preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los que te dicen qué es la buena vida? Si es cierto lo que te dicen, ¿no? Y al final, ¿quién es el que decide, ¿no? De qué es o qué no es? Lo primero que decían, ¿no? Nos preguntaban a nosotros como jóvenes, para nosotros, ¿qué es la buena vida, no? Sí, muchos de nosotros tenemos nuestras opiniones, muchos de nosotros decíamos, no, pues tener un buen trabajo cuando ya uno termine de estudiar, o cuando esté estudiando tener buena solvencia económica, o tener una buena casa, o eso, para poder resistir. Y decían, ¿quién les dice qué es la buena vida?
Y nosotros pues muchos contestamos, no, pues nuestro alrededor nos los dicen, nuestros amigos, nuestros padres, familiares. Pero así poco a poco fuimos viendo y no solo nos dimos cuenta que la buena vida no solo tiene que ver con pues cosas así como el dinero o así, sino que también nuestras culturas, ¿no? Tener una buena vida es llevar a cabo lo que nuestros antepasados nos dejaron. Pues en lo personal yo le puse que para mí la buena vida es cuando en tu comunidad sigues con las mismas costumbres, lo de la fiesta, del trabajo comunal, cuando hay convivencia, eso para mí es la buena vida. Otro de los temas es la pérdida de la memoria. ¿Qué pasa si como persona perdemos esta memoria, perdemos esta historia que nos identifica, ¿no? Que nos da una identidad? Y como comunidad, ¿qué pasa si la comunidad pierde esta memoria colectiva? Eso es como otra etapa más de reflexión e incentivar que los chavos generen como ese criterio propio, ¿no? A partir de lo que está sucediendo y a partir también de los principios que se mantienen. Se debilita el pueblo, se debilita porque pues ya no saben sus raíces y cualquiera persona que venga se las puede cambiar rápidamente, porque si ya no saben cómo está fundamentado, vienen no, porque es así y ya. Por haber perdido la memoria, pues dicen no, pues sí es así. Pues iría por el camino ahora sí que confundido, ni sabiendo ni quién soy, ni a qué vine, o así se podría decir, de dónde provengo. Así es cuando uno pierde la memoria. Nos van enseñando cosas que a lo mejor no son ciertas, pero como nosotros ya no nos acordamos, decimos que sí es así. También pues dimos a conocer cada uno qué pasa cuando yo pierdo la memoria o cuando mi pueblo pierde la memoria y qué podemos hacer para que el pueblo pueda recuperar esa memoria perdida. Bueno, esa etapa termina con la dinámica del árbol, que es muy enriquecedora esa dinámica. Lo que hacen es que ellos reflexionan sobre los principios que se mantienen, a lo mejor los que están débiles, pero que están presentes, ¿no? Dentro de su comunidad, los principios comunitarios. Después ellos visualizan cuáles son las problemáticas que hay en su comunidad. Una vez que se tienen los principios, esas raíces que nutren ese árbol comunitario, esa cultura, esa identidad, ellos empiezan a pensar cuáles son las problemáticas que están haciendo débil este árbol, que están debilitando esos principios. Después, esa es como la primera parte. En la segunda parte ya, ahora tú como joven, como parte de esta comunidad, ¿qué propones para contrarrestar esas problemáticas, ¿no? ¿Cuál es la acción en la que tú puedas participar y empezar a colaborar para fortalecer ese árbol comunitario? Entonces son como sesiones más reflexivas, que son el segundo periodo y que también ya los posiciona de cierta forma a ellos como agentes dentro de su comunidad, ¿no? De ese cambio o de ese regresar a sus raíces, ¿no? Pero de una manera más consciente. Las actividades paralelas abarcan encuentros y diversos talleres de medios de expresión. En los encuentros estatales y nacionales de museos comunitarios, los jóvenes dialogan con adultos e integrantes de los comités, elaborando propuestas y reflexionando sobre las prácticas comunitarias. También desarrollan talleres e intercambian experiencias con jóvenes de otras poblaciones. A lo largo del programa realizan otros talleres de medios de expresión, tales como diseño museográfico, elaboración de murales y programas de radio para dar a conocer sus reflexiones a la comunidad. Pues lo que más me ha gustado es ir a los encuentros estatales. También tuve la oportunidad de ir al encuentro nacional que fue en Matatlán. Y pues al principio sí me dio un poco de miedo porque no había conocido a tanta gente así, pero gracias a las actividades que nos pusieron a hacer, pues ya fuimos conociendo a las personas, nos integrábamos, y para que no nos quedáramos con la misma comunidad, como íbamos varios, pues nos separaban con otras, y pues así es como íbamos conviviendo más. Fui al encuentro de San Francisco Cajonos. Fue muy bonito cuando fuimos porque nos mostraron su zona arqueológica, recorrimos algunos lugares de la comunidad y también nos mostraron su museo comunitario y nos mostraron unas culturas de ahí. Que aprendí cosas que no sabía, como las experiencias de otros niños de otras comunidades. El reto primero fue que las escuelas abrieran ese espacio, ese fue un reto. Después darle continuidad al siguiente año. Y ahorita el gran reto que se tiene es que se mantenga como algo ya curricular,
Pues yo creo que es como en cualquier otra comunidad, ¿no? Como hay gente que dice que es un proyecto muy positivo, como habemos gente que lo impulsamos, también hay gente que lo cuestiona, ¿no? Y que el principal cuestionamiento en el caso de las instituciones educativas es: ¿y no te va a obstaculizar el trabajo de salón de clases, digámoslo así? Como esta idea que se tiene a veces, ¿no? de que la educación solo es como en las aulas, y solo es ahí en medio de 4 paredes y ahí se fluye el aprendizaje. En la primera reunión que se presenta el proyecto, la mayoría de los padres estuvieron de acuerdo, pero como en todo, ¿no? Diferentes ideologías, hubo quienes estaban en desacuerdo porque ellos piensan que el aprendizaje únicamente está dentro del aula, ¿no? Entonces, ese fue, pues, hasta cierto punto una pequeña barrera, podríamos decir, ¿no? El hecho de que ellos pensaran de que era pérdida de tiempo este proyecto. A veces no solo es de algunos maestros, no, digo algunos porque no todos, ¿no? Sino también de algunos padres, ¿no? Por ejemplo, el que no, pues es que para salir hay que pedir permiso porque aquí nada más, no, aunque sea fuera de la escuela, aquí cerquita, no pueden los chavos porque, y si les pasa algo, cuando en realidad pues su vida la viven en el pueblo, ¿no? Es uno de los retos, poder trabajar y poder ir como transmitiendo como estas reflexiones a los mismos maestros, a los adultos, a los papás, para poder entender que esto es lo que va a fortalecer su memoria, su identidad, y que a partir de eso ellos podrán desarrollarse muy bien, aún que salgan a otras ciudades, ¿eh? Por ejemplo, nosotros un desacierto fue que en el caso de la primaria se le informó a los maestros, se le informó al comité de padres de familia, pero no se involucró a todos los padres. Y por ejemplo, a la hora de involucrarlos, pues sí fue un poco difícil. Entonces lo que tuvimos que hacer en ese momento es hacerles el planteamiento desde cómo se estaba trabajando y lograr que ellos entendieran pues que la actividad tenía un fin colectivo y que iba en beneficio de los niños. Al inicio del proyecto, muchos jóvenes pues no lo entendían muy bien y decían a veces ¿a qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y hasta llegaron a decir, no, pues ya no, porque no lo entendemos. Al principio pues tal vez no lo veíamos muy bien, pero ya después empezamos a ver cómo era antes nuestra comunidad, cómo es que ahorita está cambiando mucho. Yo no le tomaba tanta importancia antes de este proyecto, yo lo tomaba como, que la vida es mi pueblo, y en fin, ¿no? Pero poco a poco, así como vas aprendiendo, vas valorando. Lo importante aquí es aprender cada vez más. Con los niños, con los jóvenes, ha resultado mucho estas actividades vivenciales, ¿no? También por eso se insertan. Porque a partir de eso, ven que no es otra sesión más dentro de la escuela, ya es aburrido y hay que casi pasar calificación, ¿no? Sino el sacarlos y el tenerlos como en este contacto directo con su comunidad ha ayudado para eso. Los chavos conocen desde otra perspectiva esos lugares. Dice, yo los he recorrido aquí como 2, 3 veces, en algunos casos ni siquiera los han recorrido, ¿no? Pero dice, bueno, yo aunque lo he recorrido unas 2, 3 veces, no había yo visto este mismo lugar de la misma forma que ahorita lo estamos viendo, con la anécdota que nos está diciendo el señor, que nos está platicando, la señora, etcétera, ¿no? Lo entiendo de otra manera. Y encontramos en el proyecto de la visión del cambio un complemento porque nos hablan de comunalidad, de valores, desde las fiestas, tradiciones, las costumbres y cómo procesar toda esa información para que pueda ser aprovechada en la currícula, en el plan de estudios y que los aprendizajes de los muchachos sean acordes a su realidad. Partir desde la realidad del alumno para tener aprendizajes significativos. Definitivamente el aspecto cultural es determinante y nosotros lo podemos observar muy claramente en los muchachos que trabajan todos esos temas y a otras actividades que nosotros tenemos. Son muy diferentes sus reacciones, sus intereses a un muchacho que no se le da la orientación adecuada. De hecho, esa ha sido un poco nuestra labor, de que el alumno, ya lo decía yo antes, sea un poco, que no se beba todo lo que ve en las noticias,
lo que leen el periódico, ¿no? Que lo reflexionen. De manera general yo creo que es eso, ¿no? Varios de ellos encuentran parte de su identidad y su raíz al momento de realizar las actividades, ¿no? Algunos más, algunos menos, ¿no? También eso pues es inevitable, ¿no? No podría permear al parejo en cada uno de ellos, pero sí hay jóvenes que se destacan, ¿no? Porque ya tienen como más este sentido de pertenencia y también de hacer, ¿no? Son como más proactivos. Incluso en cosas tan simples como la seguridad con la que se paran y leen un texto, exponen, comparten un poema. Eso también es un cambio que hemos visto, ¿no? De cuando inician a cuando termina el ciclo escolar. Incluso ya hay varios que van como destacándose justo por eso, ¿no? Porque adquieren una mayor seguridad. Y eso también los abre, ¿no? a mirar hacia otro lugar, pero ya no con esta añoranza de ay, es que en ese lugar están mejor, o si no estuviera en mi comunidad estoy mejor, sino con ese orgullo de decir, ah, bueno, tú tienes esto en tu comunidad, yo tengo esto otro, ¿no? Que me da identidad y me da orgullo mostrar. Voy aprendiendo a que no debo de perder yo la lengua, la que me han enseñado mis padres, y ya que yo tengo ese privilegio de esta lengua, yo poder enseñársela a mis hijos y mis hijos a sus hijos. Siento que voy creciendo más, ya que voy sabiendo más la historia de mi pueblo, porque cuando estaba yo pequeña casi no me contaban historias sobre mi pueblo, y ahorita que estoy en el comité vamos con señores y nos cuentan historias sobre el pueblo, muy bonitas las historias de aquí. Que se continuaran estas actividades, porque creo que ahí sí le hemos atinado para ir, como decía al inicio, sembrando la semillita que va a germinar y va a germinar en gran manera para dar unos frutos excelentes. Como un diamantito, pues, que nosotros tenemos que estar puliendo y que nosotros vamos a determinar si solamente le damos la belleza exterior o también pulimos su interior. Entonces, con este proyecto de la visión del cambio, yo pienso que lejos de estar puliendo ese exterior, intentamos sacar lo mejor de ellos, como el decir, sentirse orgullosos e identificados de quiénes son ellos. La expansión del proyecto ha sido como en varios sentidos, ¿no? Ha ido creciendo, las comunidades que han formado parte del proyecto han ido aumentando año con año. Es un proyecto que no se puede medir en números, bueno, se mide porque hay reportes que se entregan, hay números que se entregan, pero en realidad no es el sentido del proyecto, no es lo que interesa. En realidad, si impactamos con uno de los jóvenes que se apropie de ese sentido, de su identidad, que encuentre su raíz, eso es ya no una ganancia y ya es el éxito del proyecto, ¿no? Entonces hay impactos que incluso nosotros no los vemos, ¿no? Hay cosas de las que no están pasando y no somos tan conscientes, ¿no? O compartir de los jóvenes con sus propias familias, ¿no? De qué es lo que están haciendo, de qué les contaron, qué les dijeron, qué averiguaron de la propia comunidad. Son cositas que a lo mejor no vemos, pero que están ahí y que en algún otro momento brincan por ahí y las sabemos, ¿no? Y yo creo que ese también ha sido parte del impacto del proyecto dentro de la comunidad y de esto, ¿no? De cómo se puede medir el éxito del proyecto, pues así, ¿no? Algo muy bonito que pasó también este año aquí en la comunidad fue el hecho de que incluso sin que nosotros como comité invitáramos, se dio la participación de algunos expresidentes. Y aparte de que participaron y de que estuvieron en el evento, además ellos comentaban, oye, qué bueno que se está trabajando en esto, oye, esto hacía falta. Los jóvenes han aprendido a organizarse, de hecho, y a tomar sus propias decisiones. En una actividad muy interesante que realizaron fue la de detectar qué problemas existen en su comunidad. Entonces, en un siguiente paso, ya de esos problemas que detectaron, cómo ellos pueden participar para que esos problemas pues ya no sigan creciendo y a lo mejor una meta a largo plazo irlos resolviendo. Entonces ya ya están más seguros de compartir y de reafirmarse frente al otro. Hay una parte en donde se les pide a ellos que realicen propuestas de acción sobre su comunidad.
Entonces, algunos de los tequios han surgido a través de esto, ¿no? De las mismas propuestas que ellos hacen. Mis compañeros del comité y raíz, la presidenta y la comité del museo, junto con la escuela, acordamos un día ir todo el grupo a la casica a limpiar otra parte de allí para grabar una película. Y sobre todo, como decía, pues irle cambiando esa idea, ¿no? De que hay veces cuando son niños o jóvenes como que piensan que ellos no tienen el derecho de opinar sobre los problemas, sobre las situaciones que se viven en su comunidad, y a través de este proyecto se les ha inculcado, o ellos han entendido más que nada, porque es a partir de la reflexión de ellos, han entendido que no, que son parte importante de su comunidad, porque son un futuro del futuro de San Martín, y como tales pues tienen que involucrarse, ¿no? en todos los sucesos importantes que ocurren. Son jóvenes de una comunidad que enfrenta conflictos culturales muy fuertes, pero que estamos generando conciencia de identidad en ellos y de pertenencia a una comunidad. Creo que los jóvenes que ya salieron de esta escuela y que fueron los pioneros en esta experiencia que vivimos del proyecto de la visión del cambio, son muchachos que hoy tienen mucha claridad en lo que representa su comunidad y en lo que ellos pueden hacer para que en el futuro, cuando les toque llevar las riendas de su comunidad y que tengan que desempeñar un cargo en la estructura social de su pueblo, tengan una visión diferente. Mi nombre es Joaquín Reyes Vázquez, vengo de la comunidad de San Martín, Guadalupe, y el mensaje que yo le quisiera dar a las comunidades es que sigan investigando sobre su pasado, para que así se puedan enriquecer de más información y a la vez puedan seguir conociendo todas sus raíces. Yo me llamo Pedro Hernández Santiago, soy de la comunidad de San Miguel del Progreso. Invito a toda la gente de mi comunidad que investigue en lo más profundo para conocer nuestras raíces. Yo me llamo Yavira Ayala Santiago, vengo de la comunidad de Santa María Coquila, Tlaxiaco, y yo lo que quiero para mi comunidad es que reflexionen lo que les está pasando. Por ejemplo, si están perdiendo la lengua, que la vuelvan a recuperar, porque eso es lo que nos identifica como un pueblo. Mi nombre es Luis Arturo Hernández López, vengo de la comunidad de San Miguel Progreso, y el mensaje que quiero transmitir a mi comunidad es que trabajemos en equipo, trabajemos unidos, ya que solo así podremos llegar a ese futuro que nos proponemos.